Bueno, entramos ya en la parte final de los contenidos de la materia. A mí me toca ahora eh, contextualizar los movimientos nacionales y populares en América Latina en este tramo del siglo XXI. Pero, como ustedes ya saben, vamos a poner el contexto histórico con todas sus particularidades. América Latina va siguiendo modelos de época, etapas históricas. La etapa agroexportadora de principios de siglo, que es la expresión moderna de los estados oligárquicos. Una etapa de sustitución de importaciones y de gobiernos populares en algunos de nuestros países. En distintos lugares de la región, liderazgos que intentan construir proyectos autónomos, ¿no? El liderazgo de Omar Torrijos en Panamá, de Jorge Bosch en Dominicana, de Jacobo Arbenz en Guatemala, de Augusto Sandino, la revolución cubana contra Batista en Cuba, el movimiento de los movimientos en Bolivia de los años 50, la etapa sustitutiva de importaciones, un estado presente, un desarrollo industrial, cierto papel de una burguesía empresaria en nuestros países, que a finales de los años 50, con el ímpetu de los capitales estadounidenses que, triunfante en la guerra, intervienen sobre América Latina y que generan lo que se llama la Alianza para el Progreso, lo que ellos llamaron la Alianza para el Progreso, mantienen el desarrollo industrial. Todavía no estamos en la fase del capitalismo productivo al capitalismo financiero, todavía faltan varios años para eso, pero ya no es con capital estatal autónomo, sino que es desarrollo industrial con capital externo y con libertad para girar utilidades al exterior. Entonces ya no es la etapa sustitutiva de importaciones con capital autónomo nacional, sino que es la etapa del desarrollismo. Eso es Kubitschek en Brasil con la construcción de Brasilia, y es el frondicismo y cierta continuidad en la dictadura de Onganía en la Argentina, a pesar de que tiene un ministro muy liberal como Krieger Bacena, ¿no? Y ese es el país que toma el interregno ese de 3 años de gobierno Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, hasta el 76, hasta que ahí sí, la dictadura que se inicia en la Argentina en el año 76 cambia de fase completamente de la etapa desarrollista, que en última instancia pertenecía a la fase del capitalismo productivo, a pesar de que, reitero, era de transferencia de ingresos al exterior, no de acumulación autónoma, pero sí de desarrollo industrial, y la reemplaza, digamos, por el capitalismo financiero en una fase del capitalismo mundial, ¿no? Mediados de los años 70 se produce la crisis del petróleo, a principios de los 70. Los países petroleros de Medio Oriente y de América del Sur, es decir, de países subdesarrollados, con esa renta petrolera de la crisis del petróleo perfectamente podrían haber reducido la brecha entre los países subdesarrollados y los países desarrollados, y sin embargo no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Porque en lugar de utilizar esa renta para el desarrollo de nuestros países, colocan la renta en los mercados financieros del norte, y entonces lo que hacen es financiar la revolución tecnológica del norte, para que nuevas formas productivas se puedan desarrollar en el norte con menos dependencia del combustible fósil, del combustible de petróleo. Entonces, en lugar de achicar la brecha,
contribuyen con nuestros recursos petroleros a financiar la revolución tecnológica y ampliar la brecha entre el norte y el sur. Y ese papel lo desempeñan las dictaduras que se inician en los años 70 en la Argentina hasta que se restauran las democracias. Es la primera fase del ajuste estructural. Ya estamos en el mundo, finales de los años 70, ya hay dos gobiernos fundamentales del capitalismo que son los que producen ese cambio de fase del capitalismo productivo al capitalismo financiero, que es el de Margaret Thatcher en el Reino Unido y el de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Con esa acumulación de capital durante los años 80 contribuyen al desgaste de la Unión Soviética y producen la caída del muro de Berlín en el año 89 y la desintegración de la Unión Soviética, y cambian de fase del mundo bipolar de la Guerra Fría en un mundo unipolar concentrado todo en el capitalismo, en la libertad de mercado y en la democracia electoral de Occidente, del llamado Occidente. Entonces se inicia esa etapa de ajuste estructural en todos los pueblos subalternos, digamos, dependientes ¿no? en los sistemas periféricos, entre los cuales estaban los pueblos de América Latina. Ahora, ¿qué pasa? Ese capitalismo financiero que instala la dictadura destruye nuestro sistema productivo, es decir, fija un tipo de cambio tan barato que no valía la pena exportar, porque se producía en moneda nacional, la moneda nacional estaba alta con relación al dólar, muy barato, tenía altos costos de producción interno, y el rédito que se conseguía de exportar en dólares, como el dólar estaba muy barato, hacía que era inconveniente exportar. Era mucho más preferible traer los productos del exterior con un dólar muy barato, con aranceles de importación que se habían reducido y con tasas de interés muy altas, de tal manera de que era preferible poner la plata en el mercado financiero que producir en el país. Entonces, bicicleta financiera, política importadora por la apertura de la economía. Se destruye el aparato productivo nacional. Ese sistema, ¿cómo se puede mantener? Se puede mantener con endeudamiento. Pero llega un momento que, destruido el aparato productivo, aplastada la sociedad y el movimiento trabajador en la Argentina por la dictadura, derechos humanos avasallados absolutamente por el terrorismo de Estado, las dictaduras empiezan a entrar en crisis. Y la primera que entra en crisis es la dictadura argentina, ha acelerado ese proceso de crisis por la derrota de Malvinas. Entonces, la gente con una esperanza enorme en la política, en la salida política. ¿Por qué? Porque si ese malestar en el pueblo se había conseguido gracias a la prohibición de la política, había que recuperar la política para recuperar la prosperidad del pueblo. Y eso es lo que expresa un liderazgo como el de Alfonsín. Que además, Alfonsín ya venía cuestionando el viejo liderazgo conservador radical, pero además tiene un gran acierto, Alfonsín, que es no prenderse él al triunfalismo de Malvinas. Entonces hay toda una primera etapa en que Alfonsín es muy vilipendiado por el sistema de medios y por el sistema político tradicional. ¿Por qué? Porque él se había opuesto a la ocupación de Malvinas, pero no que se había opuesto porque no creyera que las Malvinas son argentinas, sino que él presagiaba que eso era una aventura, que era una irresponsabilidad absoluta y que jamás una dictadura que había violado todas las soberanías podía defender la soberanía con éxito, la soberanía territorial. Él decía, la soberanía es una sola, o hay un proyecto soberano o hay un proyecto de entrega. Lo que jamás puede tener éxito es que una dictadura que encarna un proyecto de entrega pueda tener éxito en la defensa de una soberanía parcial. Entonces, ¿qué pasa? Se rinde la dictadura en Malvinas,
se produce todo lo que ya sabemos con relación a los soldados, ese gran error geopolítico, hay un retroceso enorme porque la Argentina había avanzado muchísimo en su relación con los isleños y nos terminan odiando después de esa ocupación militar, bueno, etcétera, etcétera, se termina en la salida hacia la vida institucional. Y Alfonsín capitaliza ese acierto histórico, y eso lo catapulta como el dirigente más prestigioso de ese momento, que lo lleva a ganarle por primera vez desde 1955 en adelante, o desde los años 40 en adelante, por primera vez que el peronismo participa de una elección libre, sin proscripciones, y es derrotado electoralmente, es derrotado en las urnas. ¿Pero por qué? Porque Alfonsín, de alguna manera, se mete adentro de la piel, del cuero del trabajador del conurbano, de los sectores más humildes. Él apela a cierta gestualidad que lo asociaba mucho con el de un caudillo popular. El peronismo venía muy maltrecho de la experiencia de los años 70, tanto por el desprestigio de su ala derecha conservadora, como de la derrota que habían sufrido los sectores más activos de la izquierda y de la tendencia. Encima elige un candidato como Ítalo Luder, que termina aceptando la amnistía que habían impuesto los militares en el último tramo, mientras que Alfonsín plantea el juicio a las juntas militares. Entonces, ¿qué pasa? Genera un fervor popular muy grande. En aquel momento, una salida de la dictadura, donde la gente hacía colas para afiliarse a los partidos políticos, donde los actos de cierre de campaña del año 83, tanto el del justicialismo como el del Partido Radical con Alfonsín, habían congregado millones de personas en las calles. Ahora, ¿qué pasa? Se da la paradoja de que la gente deposita muchísima esperanza en la política, muchísima demanda en lo que el nuevo Estado democrático iba a hacer, pero resulta que los nuevos líderes democráticos, tanto en la Argentina como en el resto de América Latina, en Brasil, en Perú, con Alan García, con Tancredo Neves, que había sido presidente electo en Brasil, luego en el año 85, tienen una demanda enorme de políticas estatales, pero encuentran un Estado destruido, un Estado vaciado, un Estado endeudado, un sistema productivo avasallado, grandes grupos económicos que se habían formado durante la dictadura, aislamiento internacional, crisis de la deuda externa. Entonces, ese primer tramo de las salidas populares de las dictaduras termina en una gran frustración para la gente. En parte por ese contexto, en parte por errores propios que trascienden a este seminario. Las salidas democráticas, ni en el Brasil de Sarney, ni en la Argentina de Alfonsín, ni en el Perú de Alan García, consiguen consolidarse. Entonces empiezan a generar un caldo de cultivo donde la gente dice, al final por acá no era. Por la salida popular, por la salida socialdemócrata, no era. Y empiezan a tomar cuerpo cierto apoyo popular al neoliberalismo, a que el Estado ya no servía, que el Estado era un fracaso, que el Estado era corrupto, que el Estado era ineficiente, y terminan apoyando a una salida como el menemismo en la Argentina, como Collor de Mello en Brasil, como la restauración liberal de Fujimori en Perú. Y ahí, bueno, vivimos todo un primer tramo en los años 80 y en los años 90, luego de segunda fase del ajuste estructural. La primera fase del ajuste estructural fue en las dictaduras, cuando las dictaduras destruyen el aparato productivo nacional, el empresariado nacional se desprende de los resortes estratégicos de la economía, pone la plata en el mercado financiero, vende sus fábricas a los grandes grupos económicos que se configuran en la dictadura y que después se convierten en los dueños de la Argentina. Fortabat, Bulgeroni, Pérez Companc, Techín,
los grandes grupos económicos financieros de la Argentina, que después van a imponerle sus políticas en alianza con el poder financiero internacional a los nuevos gobiernos. Ahí yo voy a plantear un tema que seguramente sea polémico, voy a plantear mi mirada, lo hago con absoluto respeto de las posiciones que son diferentes a esta, pero me parece interesante el debate. Inclusive el debate tal vez con algunos otros profesores del seminario, pero lo hago de buena fe y a la espera de que eso provoque, de que eso movilice. Yo estoy formado intelectual y políticamente en una matriz de izquierda, que es la matriz de los universitarios de la Universidad de La Plata de los años 70. Soy un poco más chico, de las generaciones más comprometidas con todo lo que fue el terrorismo de Estado. Probablemente por eso también pude salvar el pellejo. Pero ¿qué pasa? Nosotros asociábamos en los 80, en la salida de la dictadura, que era lo que decíamos en un análisis de lo que había sido la historia de la Argentina. La historia de la Argentina decía que con cada golpe de Estado que había derrocado a los gobiernos populares, el de 1930, el de 1955, el de 1966, el de 1976, es decir, con cada interrupción de la vida institucional había habido un retroceso de las condiciones de vida económicas y sociales del campo popular. Entonces, para poder recuperar esas condiciones de vida, esa prosperidad, ese bienestar de las mayorías, lo que había que hacer era darle continuidad a la vía institucional. Si ante la ruptura institucional, retroceso social, para garantizar el avance social había que tener continuidad institucional. Yo me formé en esa matriz, estaba convencido de eso. Y eso es lo que Alfonsín, con toda claridad y con toda inteligencia, sintetiza en esa frase: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Nosotros creíamos fervientemente eso. Y con ese planteo surge el gobierno institucional de 1983. Ahora, ¿qué sucede? El sistema institucional se estabiliza, se continúa, hay continuidad institucional. Hay una crisis muy fuerte en 1989 de la cual se sale por la vía institucional. Por mucho menos de la hiperinflación del año 89 hubiera habido un golpe de Estado en otra época en la Argentina. Aquí no, aquí hay continuidad institucional. Se sale por la ley, se sale por las instituciones, se sale por la política. Hay un acuerdo político entre Menem y Alfonsín para adelantar el recambio del presidente. Por mucho menos de la crisis al borde de la disolución que tuvimos en el 2001, hubiera habido un golpe de Estado en la Argentina. Y se sale por la vía institucional. 5 presidentes, Rodríguez Sá, Duhalde, de la Rúa que renuncia, helicóptero, pero se sale por la ley, se sale por la política, se sale por la ley de acefalía y la decisión del Parlamento argentino. No hubo ruptura institucional. Ahora, sin embargo, si yo comparo 3 indicadores estructurales de la Argentina entre el 83 y el 2003, pongo endeudamiento, así para abajo, pongo empobrecimiento, índices de pobreza, así para abajo, índices de desocupación, así para abajo. Quiere decir que entre el año 83 y 2003 tuvimos continuidad institucional y tuvimos retroceso social. Yo no estoy desvalorizando la importancia de la continuidad institucional, y lo digo con toda claridad. ¿Por qué no lo desvalorizo? Porque gracias a la vía institucional, a la continuidad institucional, nosotros reemplazamos que el aparato del Estado tirara cadáveres vivos, tirara cuerpos vivos al mar y violara mujeres en cautiverio y las hiciera parir en cautiverio. Esas atrocidades para las que estaba destinado el Estado en la dictadura, empezamos a tener un Estado que custodiara las garantías, aún con falencias, aún con excepciones, aún con muchas cosas pendientes,
pero ya no era el aparato del Estado para el terrorismo, sino que era el aparato del Estado para la Constitución. Por lo tanto, esa importancia es insoslayable, ese cambio es insoslayable. Lo que sí estoy diciendo es, para consolidar un sistema de democracia social, no alcanza solo con la democracia procesal. La democracia procesal cubre este aspecto, pero la democracia integral, la democracia acabada, no es solamente ausencia de dictadura, es voluntad democrática de construir igualdad social. Quiere decir que del 83 al 2003 nosotros tuvimos democracia procesal que se cumplió a rajatabla porque se salió de las crisis por la vía institucional, pero no pudimos resolver el problema social. Ese es el corte histórico que hace en el 2003 Néstor Kirchner. Yo después puedo reconocer muchos listados de medidas enormes, pero conceptualmente, como cambio de etapa, Néstor Kirchner termina con una etapa donde los presidentes, aún democráticos, aún no perteneciendo al esquema de poder, como fue Menem, por eso hago la diferencia entre Alfonsín y Menem, porque Alfonsín no pudo con el poder, pero no era del poder. Menem ascribió al poder, Menem se alió a Clinton, se alió al libre comercio, a la apertura económica, al desguace del Estado, a la alianza extra-OTAN. Por eso hago una diferencia. Pero aún así, cuando Alfonsín termina negociando con los militares las leyes de obediencia y debida y punto final, claro, él va a decir con toda buena fe, lo hice para salvar a la democracia. Es cierto, pero salvó una democracia que estaba condenada a negociar con el poder real. Es decir, en lugar de tener presidentes que interpelaran al poder en nombre del mandato popular, tuvimos presidentes que se justificaban ante el pueblo en nombre de las presiones del poder. Y es ahí donde Kirchner dice, yo no dejo las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y hace ese corte histórico e interpela al poder. Entonces lo saca de la sombra y lo pone a la luz. Lo saca de atrás y lo pone adelante, lo pone enfrente. Lo saca de arriba y lo pone a la misma altura. Y la política empieza a interpelar al poder. Y la política le dice que no al ALCA, por ejemplo. Cuando en el año 2005 Bush, que venía de los atentados, que venía de invadir Irak, que estaba en la cúspide, digamos, que era la contestación a los atentados de 2001 contra las torres, generando un nuevo sistema de poder en el mundo, para poderle mostrar al crecimiento de China, la recuperación de Rusia, poderle mostrar que él dominaba el patio trasero, le intenta imponer el ALCA a América del Sur. Y ahí aparecen 3 presidentes de las 3 economías más importantes de América Latina, hartos de la crisis, o sea que expresaban el hartazgo de los pueblos con relación a la crisis del neoliberalismo. Chávez en Venezuela, Lula en Brasil y Kirchner en la Argentina, que le dicen que no. Es decir, hay un corte en lo que va de este siglo, en las experiencias latinoamericanas de este siglo hay un corte. América Latina deja de ser el patio trasero y se planta frente al poder mundial. Y aparecen estos grandes movimientos que intentan políticas no neoliberales. Para ordenar un poquito este último tramo, nosotros dijimos los años 90, los años del consenso de Washington, los años que se consolidan los Estados Unidos como potencia única a nivel mundial, reemplazan la bipolaridad de la Guerra Fría por un mundo unipolar. América Latina ascribe a ese modelo del consenso de Washington y vendría a ser lo que sería la segunda fase del ajuste estructural. La primera fase fue la destrucción del sistema productivo privado, empresarial, nacional. La segunda fase es la entrega del Estado. Ya no es la venta del aparato productivo privado, sino la venta del sistema público. ¿Por qué? Porque
los grupos financieros habían endeudado tanto el país que esa deuda se tornaba impagable y por lo tanto, como sucede cuando no se puede pagar un crédito, se ejecutan los bienes. Es decir, estos grupos económicos se quedan con las empresas del Estado, ayudados por liderazgos, como les decía, como los de Collor de Mello y luego Fernando Henrique Cardoso en Brasil o como Menem en la Argentina, ¿no? La diferencia es que Brasil no privatizó completamente su empresa petrolera, no privatizó completamente el sistema de telecomunicaciones y sí lo hizo la Argentina, ¿no? Entonces la Argentina pierde herramientas estatales para discutir con el poder real. Pero, ¿qué pasa? Hay una crisis tan grande a la salida de ese modelo agotado de los años 90 que surge una nueva etapa en el siglo XXI. Y esta nueva etapa encuentra liderazgos que se plantan frente a las iniciativas de los poderes financieros. Y no solamente que se plantan por la negativa, por ejemplo, rechazando el ALCA, la zona de libre comercio para nuestra región, sino que tratan de pergeñar políticas diferentes, políticas de reapropiación de la renta de nuestros recursos naturales. Entonces, Brasil reactiva Petrobras, preserva la Amazonia, Venezuela estatiza los recursos los recursos petroleros, y la Argentina también aplica políticas no neoliberales, trata de aplicar retenciones a la renta de la soja, aplica políticas redistributivas, se reapropia de los fondos previsionales que estaban depositados en los grandes mercados financieros del mundo. Entonces, al decir que no al ALCA, que era el proyecto de Bush para la región, al saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que no nos sigan digitando la política económica, indicando cómo debía ser nuestra política económica, al hacer ese gran canje de la deuda con los acreedores privados y al recuperar los fondos previsionales del mercado financiero internacional, la Argentina se autonomiza financieramente. Entonces logra políticas independientes basándose fundamentalmente en los precios internacionales de nuestras exportaciones y en el motor del mercado interno. De un mercado interno que comienza a funcionar, que recupera el empleo, que a través de las paritarias y de la negociación colectiva va generando ascenso social de los trabajadores, se incorporan millones de trabajadores al mercado productivo, al mercado de consumo. Entonces aplica América Latina políticas no neoliberales, desgraciadamente obligados a hacerlo desde el sistema institucional que imponen el neoliberalismo, es decir, la democracia liberal, la democracia electoral, que nos lleva cada 2 años a tener que renovar mandatos. Entonces hay veces que se producen problemas en la ingeniería electoral, se pierde una elección y una elección de medio término, se debilita el esquema político y queda a merced de la ofensiva, de la reacción de los grandes conglomerados financieros que van de la mano de los medios hegemónicos, ¿no? Entonces se produce un gran desgaste de nuestros gobiernos. Como está pasando con el desabastecimiento en Venezuela, que indudablemente perjudica a las clases más humildes y que por lo tanto las pone en una situación de irritación frente al gobierno, porque no es que van a hacer todos el análisis de que son los grandes monopolios los que desabastecen, como habían desabastecido a otros países para desgastar a sus gobiernos anteriormente, sino que inmediatamente la gente despotrica contra el gobierno de turno, en este caso el de Nicolás Maduro. Se produce la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y se machacó tanto, de manera destituyente contra el gobierno de Cristina, que se termina por un mínimo porcentaje perdiendo electoralmente el gobierno en la Argentina. Y volviendo al ciclo de los gobiernos neoliberales. En el medio tenemos una experiencia riquísima en todos estos años, riquísima, de ascenso social de las mayorías, de incorporación a las clases medias de sectores que estaban sumergidos en la peor pobreza, de
mejora en los presupuestos de educación. Y todo eso por gobiernos que tratan de apropiarse de una parte de la renta de los recursos estratégicos. Ahora, el poder real, los poderes permanentes, los grupos financieros, tienen capacidad para resistir a varios años. Entonces aprovechan alguna trastabillada, digamos, de los gobiernos populares para volver. ¿Y para volver para qué? Bueno, porque lo que no pueden tolerar es que Venezuela gobierne de manera autónoma sus reservas de petróleo. América Latina, a través de Brasil, tiene la riqueza de la biodiversidad de la Amazonia. Tiene el principal yacimiento offshore que se conoce hasta este momento de petróleo en el mar, que es el del Atlántico de Brasil, de las costas de Brasil. Está el petróleo del Atlántico Sur, en Malvinas. Quiere decir que en el medio, entre ese Atlántico tropical de Brasil y el Atlántico Sur de las Malvinas, está todo el mar territorial argentino, que también alberga recursos petroleros. Tenemos la capacidad de la Patagonia para la energía eólica e hidroeléctrica y el desierto de Atacama para la energía solar y las reservas de litio que compartimos fundamentalmente con el norte de Chile y con Bolivia. El acuífero guaraní, las reservas de agua potable, la proyección antártica. Quiere decir que esa riqueza, ese potencial estructural fundamental que tiene América del Sur, que además no tiene los conflictos religiosos y étnicos y culturales que tiene Medio Oriente, por ejemplo. Es decir, que tiene estatalidad, que tiene gobiernos. El poder real lo que no podía era tolerar que esa riqueza pudiera ser manejada autónomamente por gobiernos populares. Porque los gobiernos populares como el de Evo Morales, como el de Rafael Correa, como el de Hugo Chávez, como el de Néstor y Cristina, como el de Lula en Brasil, indudablemente hubieran mantenido su línea política en el sentido de ir redistribuyendo esa renta, es ir apropiándose cada vez más de parte de esa renta para redistribuirla socialmente con un criterio de igualdad social, de movilidad social, de inclusión social. Y esto es lo que los grandes poderes fácticos no pueden tolerar. Por eso fabricaron dirigentes artificiales, en el caso de la Argentina, como de Narváez, como Cobos, hasta que llegaron a poner a este presidente que tenemos ahora, que es un presidente que no tiene gran vuelo político, pero que cumple las órdenes del poder. Porque justamente el poder lo que necesita no son dirigentes con autonomía, con espesor, con densidad. Necesita dirigentes, no necesita líderes del movimiento nacional, como fueron Irigoyen, como fue Perón, como intentó ser Alfonsín, como Néstor y Cristina. Necesita figuras políticas de poca densidad propia para que puedan oficiar de intermediarios del poder, ¿no? de testaferros del poder real. Entonces destruyen la integración regional, tratan de inclinar a nuestros países a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza de libre comercio, no es una alianza para proyectos industriales, no es una alianza entre sectores productivos, es una alianza pura y exclusivamente de grupos financieros que necesitan la apertura económica, la desregulación para poder hacer ingresar sus productos, para poder sostener las patentes de propiedad intelectual de sus laboratorios. Entonces, para eso hay que destruir la integración. Para eso hay que, por ejemplo, autorizar a que los países del Mercosur puedan negociar individualmente en lugar de negociar en grupo. Para eso hay que tratar de separar a Venezuela del Mercosur y no dejar que ingrese Bolivia. ¿Para qué? Para que nuestra región se realinee dentro de un eje geopolítico que es el que está comandado por los grandes conglomerados financieros, armamentistas, petroleros y mediáticos. Del otro lado, los sectores productivos, los sectores sociales, un actor de la política internacional como el Papa, y a la espera de que haya nuevos ciclos de los gobiernos populares,
pues yo creo que con la experiencia histórica que tenemos tan reciente, la memoria tan reciente que tenemos de gobiernos que fueron en defensa de los intereses populares, aún con sus errores, aún con sus problemas, no cabe ninguna duda de que el ciclo se va a reiterar, digamos, de que esta derrota, este retroceso no es definitivo, que este retroceso va a causar un gran malestar. Este retroceso que hemos tenido vino de la mano de una idea de que había que negociar con los fondos buitre para que vinieran inversiones. No van a venir las inversiones. ¿Pero por qué? Porque el mundo no está en la misma etapa que en los 90, cuando los Estados Unidos habían vencido a la Unión Soviética, inundaban al mundo con los dólares y con los capitales de ese capitalismo que se erigía en superpotencia a nivel mundial, y consiguieron financiar con endeudamiento, es decir, inundar con dólares nuestras economías, disimulando el ajuste social. Hoy está la misma política de ajuste social, pero no hay la misma liquidez en el mercado internacional. Por lo tanto, los dólares no van a venir. No van a venir porque hay recesión a nivel mundial, porque los dólares para poder venir necesitan que uno les garantice una tasa de ganancia. Y si hay un mercado en recesión, hay un mercado interno que no funciona, hay un parate en el consumo porque ha caído el salario, esas inversiones no van a tener cómo ganar dinero. Entonces, la otra alternativa que podrían tener es decir, bueno, si no gano dinero porque el mercado interno no funciona, gano dinero por exportaciones. El mundo está en recesión, no hay dinero para comprar nuestros productos. Por lo tanto, tampoco van a venir inversiones para exportar. Quiere decir que de la única manera que podrían venir es si uno les garantiza flexibilidad laboral, si le garantiza bajar el salario en dólares y si le garantiza transferir su tasa de ganancia de peso a dólar y poderlo sacar del país. Quiere decir que aun cuando viniera alguna inversión, no viene inversión productiva, viene inversión para sacar el dinero del país. Por lo tanto, viene inversión vinculada con la pobreza, no con la actividad económica. Ese es el ciclo que lamentablemente tenemos hoy, cuando lamentablemente ya no tenemos a ese tridente de Venezuela, Brasil y Argentina con gobiernos populares, sino que tenemos gobiernos de derecha en Brasil y en la Argentina, un gobierno muy desgastado como el de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de que lo defendemos y de que estamos en el Comité de Solidaridad y que vamos a ir a fondo, digamos, en defensa del proyecto bolivariano, pero hay una nueva etapa, donde tenemos que asumir errores, tenemos que asumir que nos quedamos a mitad de camino, es decir, que hicimos políticas de distribución del ingreso, pero no pudimos modificar la matriz monopólica de la producción, la distribución y la comercialización de nuestros productos, y que ese es el desafío de cómo debemos profundizar nuestros gobiernos populares cuando más temprano que tarde venga el segundo ciclo de este momento del siglo XXI de los movimientos populares en la región. Bueno, vamos a hacer un repaso de los puntos fundamentales que estuvimos abordando como una especie de colofón, digamos, de conclusión de todo este proceso de los movimientos populares desde una perspectiva latinoamericana y cómo termina el ciclo de este primer tramo del siglo XXI. Un ciclo que tiene un final abierto, digamos. Lo que terminan son determinados periodos de mandatos presidenciales, no el ciclo histórico. Yo opino particularmente que el ciclo histórico está abierto porque se abre en el mundo por distintos factores una etapa de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, donde creo que en América Latina están dadas las condiciones para que genere las bases, los cimientos, genere y consolide los cimientos de un pensamiento alternativo, de una visión propia, de una visión autónoma de esta etapa del mundo y qué rol jugar en beneficio de los pueblos y de los sectores más vulnerables, más olvidados de nuestra región.
Entonces, a manera de repaso, los años 90 son los años en que Estados Unidos emergen como potencia unipolar, una vez agotado el proceso de legitimidad de la Unión Soviética. Y esto obviamente lleva a, y digamos, inunda el mundo de capitalismo, de democracia liberal, y América Latina obviamente no es ajena a eso, sino que tiene gobiernos que en mayor o menor medida respetan los lineamientos del consenso de Washington. Privatizaciones, desregulación estatal, Estado mínimo, gran dominio, gran libertad de los mercados para marcar el rumbo de los procesos económicos y sociales y políticos. Pero esto, obviamente, así como el socialismo real tenía sus falencias, el capitalismo real también tiene sus falencias y no podía ser de otro modo en un sistema de acumulación frenética de capital financiero. Por lo tanto, hay crisis. La primera es en el año 94, fines del año 94 en México, llamada la crisis de Tequila. En el año 97 hay una crisis en Malasia, luego en la Unión Soviética y en Brasil, que fuerza una gran devaluación. Todo eso obviamente resiente las bases de ese sistema y lo tira hacia abajo desde el punto de vista de las expectativas de la sociedad. Hasta que en la Argentina tenemos la crisis del año 2001, a partir de un modelo neoliberal que convierte la tasa de ganancia en dólares, a partir de esa paridad cambiaria artificial completamente, que fue la convertibilidad, y permite la salida de capitales. Llega un momento que eso hace eclosión, no hay más dinero para cubrir esa fuga de capitales con endeudamiento, porque ya se había llegado al límite. Esto va acompañado de una recesión de varios años, crisis del año 2001. Y esa crisis que hace que en la Argentina surja un liderazgo nuevo, un liderazgo distinto, un tipo de política que se apoye en los sectores populares y no ya únicamente en los factores de poder y en el mercado, de alguna manera también se proyecta en el resto de la región. Entonces hay un hartazgo muy fuerte de la región que da origen a nuevos liderazgos. Hay una voluntad de cambio, hay una vocación de cambio, una vocación de apostar por perfiles de liderazgo político diferentes, tal vez impensados unos años antes. Y eso es Lula, eso es luego Mujica, eso es Evo Morales. Y entonces esta conjunción de liderazgos le pone freno a la ofensiva neoliberal, autonomiza a la región, es decir, cuáles son las grandes características, los grandes rasgos, aún con las particularidades que tiene cada uno de estos procesos. Pues estos procesos no tramitan igual la relación con las Fuerzas Armadas. No es lo mismo la solución negociada en Chile o en Uruguay sobre los derechos humanos que el proceso argentino que se inició en el año 83 o 85 con el juicio a las juntas militares. No es lo mismo el default respecto de la deuda con Argentina que los países que tenían problemas de endeudamiento, pero que no habían sufrido las sanciones del sistema financiero porque no habían llegado al límite del default. Bueno, pero pese a estas particularidades, hay líneas comunes. Primero, una mayor apropiación pública de la renta de los recursos energéticos y de los recursos estratégicos. Una vocación por el ascenso de los sectores sociales más sumergidos. Una decisión de darle más protagonismo al Estado, es decir, de que el Estado recupere capacidad de regulación de los mercados. Y por lo tanto, concomitantemente con esto, que la política tenga un rol más activo de interpelación al poder económico, no que se allane al poder económico, no que la política se deje regular por la economía, sino que trate de hacer lo contrario. Bueno, estos son los rasgos de procesos post-neoliberales.
todavía no digamos socialistas, como ambicionó el proceso venezolano, indigenistas, como el caso de Bolivia, porque ahí hay una particularidad en la composición de su población, etc. Es decir, hay rasgos comunes y diferenciados, mejor dicho, hay rasgos diferenciados de cada proceso y al mismo tiempo hay rasgos comunes. La Argentina consigue regionalizar la causa de Malvinas, es decir, sacarla del hecho puramente nacional y convertirla en una lucha de toda la región contra el colonialismo. Eso hace, como creo que lo mencionamos en algún momento, que países francoparlantes del Caribe voten en favor de la petición argentina en Naciones Unidas de dialogar con Gran Bretaña por el tema de Malvinas, cosa que en otros momentos no hubiera sucedido. Y esto sucede porque la renta petrolera venezolana, en lugar de aplicarse a las utilidades de las empresas privadas, se aplica en crear Petrocaribe, una empresa que trata de distribuir la ganancia entre estos países del Caribe como nunca antes se había pensado. Entonces, esto permite conformar la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y consolidar UNASUR. Hay un rasgo muy importante, hay un elemento muy importante, que es la paz. Cuando en el año 2010 se produce un conflicto, estaba el presidente Álvaro Uribe, un representante de la DEA, un representante de Wall Street, en Colombia, una especie de enclave colombiano, planteando el Plan Colombia, armando a sus Fuerzas Armadas, alimentando a los sectores paramilitares en contra de las guerrillas históricas en Colombia, pero fundamentalmente en contra de los intereses campesinos en Colombia. Bueno, convivía con Hugo Chávez en Venezuela, era una convivencia muy, muy difícil en un país que ha compartido frontera, que comparte intercambio, muchos elementos comunes de todo proceso regional como este, ¿no? Y entonces, fuerzas de Colombia ingresan a territorio ecuatoriano y asesinan a uno de los líderes de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, de la FARC, a Raúl Reyes. Y entonces esto hace que Venezuela se asocie, se solidarice con Ecuador y aliste sus tropas en la frontera con Colombia por denuncia de violación del territorio ecuatoriano. Bueno, ahí interviene Néstor Kirchner, que en ese momento, a principios del año 2010, ya era el secretario general de UNASUR, y que intente una solución pacífica, intenta con éxito un enfriamiento de la frontera caliente entre Colombia y Venezuela, y resuelve el tema en favor o en términos de paz, lo resuelve en términos de diálogo político y no de alistamiento militar. Y esto indudablemente reafirma el valor de la paz en la región, porque de lo contrario hubiera convertido a la región en un territorio nuevamente puesto a merced del comercio de armas y del control militar del Comando Sur y de la Cuarta Flota de los Marines estadounidenses. Entonces ahí hay una respuesta también distinta a la que hubieran esperado las fuerzas de intervención de los Estados Unidos. Se cierran bases militares, es muy importante el haber cerrado la base de Manta en el norte de Ecuador por parte del presidente Correa. Entonces hay una apuesta fuerte a la paz, pero no solo como valor ético, sino como valor político, como valor estratégico, para preservar a la región del ingreso de la región en el proceso armamentista, en la carrera armamentista. Se reforman las constituciones, estableciendo instituciones nuevas, una mirada nueva, la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, que es un rasgo que inclusive está planteado por algunas tesis que han hecho los líderes de Podemos, creo que fue Íñigo Errejón, que presenta una extensa tesis sobre el modelo plurinacional de Bolivia
como para aplicarlo a la realidad de las comunidades nacionales de España, que están luchando por su independencia. Es decir, hay una contribución inclusive institucional, doctrinaria, a una nueva institucionalidad, con la institución del buen vivir, con el respeto a la Pachamama, con el establecimiento de formas de propiedad colectiva, cooperativa y comunitaria, diferenciados de la propiedad individual del capitalismo a ultranza. Es decir, una cantidad de... En Bolivia convive el régimen de la justicia indígena con el régimen de la justicia occidental, digamos. Es decir, una cantidad de elementos muy importantes que son ejemplares, son ejemplificadores desde el punto de vista del pensamiento y la creación de un nuevo sistema institucional en la región. No se llegó a tocar el tema electoral. Desde luego que hay que tocar el tema electoral, porque el problema, se presenta un problema muy grande cuando hay que combatir las reglas históricas de la colonización neoliberal desde el sistema institucional utilizado por esa, digamos, funcional a los intereses de esa colonización neoliberal. Entonces hay que poner en juego cada 2 años la legitimidad de los líderes políticos. Y es muy difícil cambiar paradigmas históricos desde sistemas que tienen que relegitimarse cada 2 años. Bueno, esa es una cosa pendiente en el modelo tanto teórico como político, como institucional, de un nuevo ciclo que esperemos que vuelva rápidamente, que regrese rápidamente a la región. Último punto, 2 últimos puntos. Las otras regiones centrales del mundo, el Asia, Europa y los Estados Unidos, están discutiendo entre sí tratados de libre comercio. El tratado transatlántico entre los países de la OTAN y los Estados Unidos y Canadá, y los países del Pacífico sin China, tratando de aislar el avance chino. Indudablemente ahí hay esos tratados de libre comercio están demostrando la potencia del capital financiero internacional. Hay una tentación de los nuevos líderes en la región, de los nuevos líderes de derecha, de Macri, electo en la Argentina, de Temer a partir del golpe en Brasil, de la oposición en Venezuela que intenta desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro, de adherir a estos sectores de la región, de romper el bloque regional del Mercosur y de UNASUR, y de adherirlo a esta línea de libre comercio con el Tratado del Pacífico. Bueno, cuando todo indicaba que esto iba en esa dirección, se produce el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Yo no quiero detenerme demasiado en esto porque no es el tema de la clase. Sí puedo decir que hay distintos planos desde donde leer este triunfo de Donald Trump. Uno es el de los valores personales que él expresa, el racismo, la xenofobia, el desprecio a la mujer, que obviamente son valores deplorables, pero desde su perspectiva de interpretar a un grupo de trabajadores formales de los Estados Unidos que ven en peligro sus fuentes de trabajo por esta transnacionalización del capital, él defiende la recuperación de la industria local de los Estados Unidos y por lo tanto ya ha indicado retirar a los Estados Unidos del tratamiento de estos tratados de libre comercio. Eso, desde este punto de vista, es promisorio para nuestra región. ¿En qué sentido? En el sentido de volver a pensar un modelo autónomo, de volver a pensar un modelo de desarrollo autónomo. Obviamente es un peligro. ¿En qué sentido también? De que profundiza una grieta en el mundo, una grieta que indudablemente cuestiona la legitimidad de un sistema político que no ha dado resultados, que ha llevado al empobrecimiento a nuestros pueblos, a la angustia, a la desesperación de los inmigrantes, de los sin techo, etcétera, que tan bien denuncian los distintos documentos emitidos por el papado de Francisco. Es cierto que hay una crisis ahí, que hay un sistema político que ya no nos representa. Y creo que el gran desafío es
si de esa crisis vamos a salir por una especie de modelos que hasta me atrevo a decir, aunque suene muy duro, neonazis, es decir, el modelo de mi salvación a costa de la destrucción de las otras comunidades, o si vamos a salir por un modelo integrado. Creo que este es el gran desafío, por un modelo que piense el desarrollo económico del mundo desde otra perspectiva, desde una perspectiva que no ponga tanto el frenesí del capital, sino que ponga valores más humanistas, que ponga la felicidad, que ponga el amor, que ponga la solidaridad en tela de juicio. Yo no veo que eso tenga que ser mal visto desde la política. Es mal visto desde una política tradicional que instala valores pura y exclusivamente economicistas. Pero nosotros somos seres humanos, no somos solamente seres económicos, y tenemos que tratar de que nuestra condición humana, profundamente humana, sea la que discipline al capital y que no sea el capital el que termine disciplinando nuestros valores más profundamente humanos. Creo que de esto se trata el desafío que tiene nuestra región para hacer que lo que hemos vivido en estos últimos años no caiga en saco roto, no tribute a proyectos de derecha, no tribute a proyectos deshumanizantes, xenofóbicos, sino que tribute a proyectos que intenten un nuevo modo de organizar la convivencia en la región y como ejemplo de la región hacia el resto del mundo.